El perro gurda al bebé todas las noches. Lo que los padres descubrieron fue espantoso. En la pequeña casa de los Hernández, las noches parecían cada vez más largas e inquietantes. Thor, un pastor alemán de 5 años, solía ser la personificación de la tranquilidad, pero algo cambió desde la llegada del pequeño Pedro. Lo que antes era un hogar lleno de alegría y serenidad, se transformó en un escenario de misterio y aprensión cuando las sombras de la noche se instalaban. Marta y Juan, los jóvenes padres, observaban con creciente preocupación el comportamiento enigmático de su fiel compañero. Thor, que siempre demostraba tanto cariño por el bebé durante el día, se transformaba completamente después del atardecer. Sus ojos, antes amables, se fijaban en la cuna con una intensidad perturbadora, mientras graves gruñidos resonaban por el pasillo silencioso. La pareja intentaba mantener la calma, pero las noches se volvían cada vez más tensas. El reloj siempre marcaba las 3 de la mañana cuando Thor iniciaba su inexplicable ritual. Su pelaje erizado y la mirada fija hacia la cuna de Pedro creaban una atmósfera densa y sofocante. Lo que nadie sabía era que aquellos gruñidos nocturnos escondían un secreto que cambiaría para siempre la comprensión de esa familia sobre el verdadero significado de la protección. El sueño de Marta y Juan siempre fue construir un hogar acogedor, donde pudieran criar a sus hijos con amor y seguridad. La llegada de Pedro, hace 3 meses, parecía haber completado ese deseo, especialmente con Thor asumiendo el papel de guardián dedicado del bebé durante el día. El perro solía acostarse cerca de la cuna, moviendo la cola cada vez que el pequeño se movía o hacía algún sonido. Sin embargo, la paz que tanto anhelaban comenzó a desvanecerse cuando Thor empezó a mostrar un comportamiento perturbador durante las madrugadas. Lo que antes era un ambiente sereno y protegido, se convirtió en un escenario de angustia y misterio. La pareja ansiaba desesperadamente por respuestas, intentando comprender qué podría estar afectando a su fiel compañero de manera tan drástica. Las noches se convirtieron en una prueba constante de resistencia. Marta, que siempre soñó con una maternidad tranquila, ahora se enfrentaba a un miedo creciente cada vez que el sol se ponía. Juan, por su parte, luchaba por mantener la racionalidad, dividido entre confiar en el instinto protector de Thor y temer por alguna amenaza desconocida hacia su hijo. El deseo de armonía familiar contrastaba duramente con la realidad nocturna que se había instaurado. Entre miradas preocupadas y conversaciones susurradas, la pareja buscaba una explicación lógica para aquella situación inexplicable. El comportamiento de Thor los empujaba cada vez más hacia un territorio desconocido, donde la línea entre protección y amenaza se hacía cada vez más tenue. La búsqueda de respuestas comenzaba a consumir sus pensamientos, transformando su hogar soñado en un lugar de inquietud y misterio. La rutina de la pareja sufrió un giro dramático cuando los gruñidos de Thor empezaron a resonar por el pasillo todas las noches, puntualmente a las 3 de la mañana. Lo que antes era un hogar tranquilo se convirtió en un escenario de tensión y misterio. El pastor alemán, siempre tan dócil durante el día, adoptaba una postura completamente diferente en las madrugadas, sus ojos fijos en la cuna de Pedro con una intensidad que causaba escalofríos. Marta comenzó a experimentar una ansiedad creciente conforme el sol se ponía. Sus nervios, ya debilitados por la privación de sueño, se volvían aún más sensibles a cada gruñido de Thor. Juan, por su parte, trataba de mantener la compostura, pero su mente racional no lograba explicar el comportamiento del perro. La pareja empezó a turnarse para vigilar el cuarto del bebé, temiendo que algo pudiera suceder durante aquellas horas oscuras. Las noches se convirtieron en una prueba constante de resistencia psicológica. El sonido de los gruñidos se mezclaba con el crujir del piso de madera y el susurro del viento en las ventanas, creando una sinfonía perturbadora que resonaba por la casa. El aire parecía más denso durante esas horas, como si una presencia invisible flotara sobre ellos, observando cada movimiento. La salud mental de la pareja comenzó a deteriorarse rápidamente. Marta se despertaba sobresaltada incluso cuando Thor no gruñía, su subconsciente programado para esperar lo peor.
Juan empezó a tener pesadillas recurrentes, donde sombras amenazantes se acercaban a la cuna de Pedro, mientras Thor intentaba alertarlos en vano. El comportamiento de Thor se volvió aún más enigmático cuando comenzó a alternar entre gruñidos amenazadores y aullidos angustiados, como si intentara comunicar algo más allá de la comprensión humana. En algunas noches, se posicionaba de manera protectora entre la cuna y la ventana, sus músculos tensos y el pelaje erizado, como si enfrentara a un enemigo invisible. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Marta notó que, durante los episodios nocturnos de Thor, Pedro se mantenía extrañamente tranquilo, sus ojos grandes y atentos fijos en un punto específico de la habitación que parecía vacío para los adultos. La temperatura del ambiente oscilaba inexplicablemente, cayendo drásticamente en los momentos más intensos de los gruñidos. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida propia durante esas horas oscuras, danzando de forma perturbadora bajo la tenue luz de la lámpara. La pareja comenzó a cuestionar su propia cordura, divididos entre la necesidad de proteger a su hijo y el miedo a lo desconocido que parecía haber invadido sus vidas. El misterio que envolvía las noches en la casa de los Hernández comenzó a afectar cada aspecto de sus vidas. Durante el día, vivían en constante estado de alerta, temiendo la llegada de la noche y lo que podría traer. El agotamiento físico y emocional empezó a cobrar su precio, transformando el sueño de una vida familiar perfecta en una pesadilla aparentemente sin fin. En la gélida madrugada, el silencio de la casa de los Hernández fue repentinamente roto por un grito profundo y angustioso de Thor. El sonido, diferente a cualquier gruñido anterior, penetró los oídos de Marta como una flecha de puro desespero. Instantáneamente, ella saltó de la cama, su corazón disparándose en una cadencia frenética. Sus pies descalzos tocaron el piso de madera, produciendo un crujido casi tan intenso como la alarma silenciosa que su intuición maternal disparaba. Juan ya estaba de pie, sus músculos tensos como cuerdas listas para romperse. Sus ojos, entrecerrados por el sueño interrumpido, alternaban entre Thor y la cuna de Pedro. El perro continuaba en posición de alerta, su pelaje erizado creando una silueta casi fantasmagórica en la habitación oscura. «¿Qué está pasando?», murmuró Marta, su voz temblorosa mezclando miedo y determinación. Thor mantenía la mirada fija en un punto específico de la habitación, como si enfrentara algo invisible para los ojos humanos. Pedro permanecía, sorprendentemente tranquilo, sus grandes ojos curiosos, observando el ambiente con una serenidad que contrastaba completamente con la tensión palpable. Parecía que el bebé no sentía el menor miedo, como si estuviera acostumbrado a aquella energía extraña que flotaba en el ambiente. Juan se acercó lentamente, sus movimientos calculados, intentando no provocar ninguna reacción adicional en Thor. El perro, normalmente dócil y predecible, se había transformado en una centinela implacable, listo para defender el territorio. «Necesitamos entender qué está pasando», dijo Juan, su voz baja y controlada. Marta asintió silenciosamente, sus ojos aún fijos en Thor. El pastor alemán continuaba inmóvil, solo sus músculos sutilmente contraídos denunciando su vigilancia absoluta. Algo estaba diferente esa noche. No eran solo los gruñidos habituales, sino una urgencia casi palpable que llenaba la habitación. La temperatura parecía haber bajado algunos grados. Una brisa inexplicable hizo que las cortinas se movieran suavemente, creando sombras danzantes en las paredes. Pedro continuaba tranquilo, sus ojitos grandes observando algo que sus padres no podían ver. Marta sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Algo estaba a punto de suceder. Thor no estaría tan intenso sin motivo. El perro, siempre tan protector, parecía estar alertando sobre un peligro inminente que escapaba a la comprensión humana. «Vamos a investigar», susurró Juan, rompiendo el denso silencio. Marta asintió, sintiendo que sus vidas acababan de ser transformadas por la revelación que los esperaba. Thor continuaba inmóvil, guardián silencioso de un secreto que pronto sería revelado. Durante una conversación tensa y cargada de expectativas, Juan se sumergió en sus recuerdos de infancia.
Las historias que escuchaba de su abuela sobre eventos sobrenaturales parecían resurgir en ese momento, trayendo a la tona recuerdos de relatos misteriosos que involucraban a niños y presencias invisibles. Sus palabras evocaron en Marta un recuerdo profundo. Su suegro, el abuelo de Pedro, solía contar historias antiguas sobre espíritus protectores que se manifestaban cerca de recién nacidos. En ese instante, aquellas narrativas antes consideradas solo como folclore ganaron una dimensión completamente diferente. La leyenda contada por el abuelo hablaba sobre entidades espirituales que se acercaban a las familias para proteger a los niños contra energías negativas. Según la tradición oral, estos espíritus elegían guardianes terrenales, frecuentemente animales, para establecer una conexión de protección sobrenatural. Thor, que hasta entonces se mantenía cerca de la cuna con una mirada intensa, parecía confirmar silenciosamente aquellas historias. Sus movimientos sutiles y su postura vigilante sugerían algo más allá de la comprensión humana común. Marta sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las historias de su suegro, antes vistas como simples narrativas folclóricas, ahora ganaban una urgencia reveladora. Los gruñidos nocturnos de Thor podrían significar mucho más que un simple comportamiento instintivo de un perro protector. Juan observaba atentamente la reacción de su esposa, sus ojos transmitiendo una mezcla de expectativa y temor. La racionalidad que siempre lo caracterizaba comenzaba a dar paso a una comprensión más amplia y misteriosa sobre los acontecimientos. Los susurros de la tradición familiar se entrelazaban con la realidad vivida en ese momento. Pedro continuaba, tranquilo en su cuna, ajeno a la tensión que envolvía a sus padres, como si ya conociera los secretos que estaban a punto de ser revelados. La atmósfera de la habitación se transformó. Los sonidos externos parecían más distantes, y una energía especial llenaba cada rincón. Thor continuaba su vigilia, ahora no más como un simple perro, sino como una entidad protectora con una misión claramente definida. Marta y Juan intercambiaron una mirada cargada de significados. Comprendieron que necesitarían sumergirse más profundo en aquellas historias, investigar los detalles de aquella leyenda familiar para entender completamente lo que Thor intentaba comunicar todas las noches. El misterio que envolvía el comportamiento del perro ganaba nuevas capas de significado. Una revelación importante estaba a punto de transformar completamente la comprensión de esa familia sobre la protección, el amor y las conexiones que trascienden el mundo material. Con la preocupación creciente, Marta y Juan decidieron buscar orientación profesional para comprender el comportamiento de Thor. La situación los llevó a contactar a un especialista en comportamiento animal, que accedió a visitar la residencia e investigar qué podría estar causando tal agitación en el perro. El veterinario comportamental, Dr. Raúl, un hombre de mediana edad con mirada experimentada y calma investigativa, llegó a la tarde siguiente. Sus manos expertas acariciaron a Thor delicadamente, observando cada reacción del animal. El perro, normalmente sociable, se mantenía tenso, sus músculos ligeramente contraídos, demostrando una vigilancia constante. Durante la evaluación, Thor no dejaba de mantener los ojos fijos en la cuna de Pedro, alternando entre momentos de aparente tranquilidad y súbitas manifestaciones de inquietud. El especialista hizo diversas preguntas sobre la rutina familiar, el historial del animal y posibles eventos traumáticos recientes. Marta y Juan compartieron cada detalle, describiendo minuciosamente los gruñidos nocturnos, la fijación de Thor en la habitación del bebé y la sensación inexplicable de que algo sobrenatural podría estar ocurriendo. El doctor Raúl escuchaba atentamente, su expresión transitando entre profesionalismo y creciente curiosidad. Los exámenes físicos en Thor no revelaron ninguna alteración orgánica que justificara su comportamiento. No había señales de enfermedades, lesiones ni desequilibrios hormonales. Sin embargo, el veterinario no descartaba la posibilidad de una respuesta comportamental a estímulos imperceptibles para los humanos. Los animales poseen sentidos mucho más agudos que los nuestros, explicó el especialista. Pueden percibir frecuencias sonoras,
vibraciones e incluso energías que escapan completamente a nuestra percepción. Sus palabras trajeron una mezcla de alivio e inquietud para la pareja. La conversación se extendió por horas, con el doctor Raúl sugiriendo algunas estrategias para minimizar el estrés de Thor. Recomiendo sesiones de entrenamiento comportamental, ejercicios de relajación y una evaluación más profunda con un especialista en comportamiento animal. Mientras discutían, Thor permanecía cerca de la cuna de Pedro, su mirada atenta y vigilante. El bebé, ajeno a toda tensión, sonreía ocasionalmente, como si estuviera completamente seguro. Esta dinámica intrigaba aún más a Marta y Juan, quienes sentían que había algo más allá de lo comprensible en esa relación. Al final de la visita, no se encontró ninguna explicación definitiva. El misterio en torno al comportamiento de Thor continuaba, alimentando la angustia y la curiosidad de la pareja. La única certeza que tenían era que el perro parecía estar protegiendo a Pedro de algo que aún no podían comprender. La noche se acercaba, trayendo consigo la expectativa de otro episodio inexplicable. Marta y Juan se preparaban, esperando que las próximas horas trajeran alguna luz sobre el enigma que envolvía a Thor, Pedro y los extraños acontecimientos nocturnos. En la pequeña comunidad rural donde vivían los Hernández, los vecinos Clara y Roberto no tardaron en percibir la atmósfera inusual que envolvía a la familia. Sus casas, separadas por un estrecho camino de tierra batida, permitían una proximidad que iba más allá de la simple vecindad. Clara, una mujer de mirada sensible e intuición aguda, fue la primera en notar algo diferente. Durante una conversación informal en el patio, mientras tendían ropa en el tendedero, compartió con Marta sus propias experiencias extrañas. Susurró sobre noches en que sonidos inexplicables resonaban por su propiedad, momentos en que sus propios animales parecían reaccionar a presencias invisibles. Roberto, más escéptico, inicialmente ridiculizaba los relatos de su esposa. Sin embargo, en los últimos meses, él mismo comenzó a experimentar sensaciones peculiares. Su caballo, habitualmente dócil, se mostraba inquieto durante las madrugadas, relinchando sin motivo aparente y mirando fijamente al horizonte oscuro. La hacienda alrededor parecía guardar secretos ancestrales. Las antiguas cercas de madera, los campos de maíz susurrantes y los viejos galpones cargaban historias no contadas. Los vecinos conocían leyendas locales sobre presencias sobrenaturales que protegían a los niños de peligros invisibles. Durante una cena compartida, Roberto y Clara decidieron revelar a Marta y Juan historias que circulaban por generaciones en la región. Hablaron sobre casos de animales que presentaban comportamientos proféticos, defendiendo a las familias de amenazas imperceptibles a los ojos humanos. La narrativa de los vecinos trajo un nuevo elemento al misterio que envolvía a Thor. No era solo un caso aislado, sino algo que parecía resonar con las tradiciones locales. Las historias se transmitían de generación en generación, creando un tejido místico que entrelazaba las experiencias de la comunidad. Clara mencionó una antigua tradición local sobre guardianes invisibles, espíritus que se manifestaban a través de animales para proteger a las familias contra males sobrenaturales. Sus ojos brillaban con una mezcla de respeto y temor mientras narraba esas historias, haciendo que Marta y Juan intercambiaran miradas cargadas de expectativa. Los vecinos se convirtieron en confidentes involuntarios, testigos silenciosos de un misterio que trascendía la comprensión común. Sus propias experiencias validaban lo que Marta y Juan vivían, creando una red de apoyo y complicidad que iba más allá de la simple vecindad. La comunidad rural, con sus secretos ancestrales y conexiones profundas con lo sobrenatural, se transformó en un personaje adicional en esa trama. Los susurros de los campos, el crujir de las cercas viejas y el aullido distante de perros parecían conspirar para revelar un secreto mayor que esperaba el momento adecuado para ser desvelado. Los dilemas emocionales de Marta y Juan adquirieron contornos cada vez más complejos conforme pasaban los días. La tensión invisible que envolvía su relación y su dinámica familiar parecía absorberles las últimas energías, transformando el amor y la complicidad en un campo minado de dudas e inquietudes. Marta sentía su mundo interno desmoronarse lentamente.
La maternidad, que siempre soñó como un periodo de plenitud y alegría, se transformaba en un viaje de angustia constante. Su mirada, antes serena, ahora cargaba una mezcla de agotamiento y miedo. Con cada gruñido de Thor, su mente giraba en un torbellino de posibilidades aterradoras. Durante el día, intentaba racionalizar la situación. Conversaba con Juan, buscando encontrar explicaciones lógicas para el comportamiento del perro. Sin embargo, por la noche, cuando el silencio dominaba la casa y Thor iniciaba su ritual de vigilancia, todos los argumentos racionales se disipaban, cediendo espacio a un terror visceral. Juan, por su parte, luchaba por mantener la compostura. Su naturaleza pragmática chocaba constantemente con los momentos inexplicables que vivían. Como un hombre acostumbrado a resolver problemas, se sentía completamente impotente ante aquella situación. La incapacidad de proteger a su familia lo consumía por dentro, generando una culpa silenciosa que corroía su autoconfianza. La pareja comenzó a experimentar un distanciamiento emocional casi imperceptible. Las conversaciones, antes fluidas y cariñosas, se transformaron en diálogos cortos y tensos. La preocupación por Pedro y el comportamiento de Thor creaba una barrera invisible entre ellos, impidiendo que encontraran consuelo el uno en el otro. Las noches se convirtieron en un campo de batalla psicológico. Thor, inmóvil y atento, representaba un enigma ambulante. Sus gruñidos ya no eran solo sonidos, sino mensajes cifrados que Marta y Juan no lograban descifrar. El perro parecía llevar un conocimiento ancestral, una conexión con algo más allá de la comprensión humana. Pedro, indiferente a toda tensión, continuaba siendo el centro de ese universo fragmentado. Sus sonrisas inocentes contrastaban bruscamente con la atmósfera cargada que lo rodeaba. Era como si el bebé estuviera protegido por una burbuja invisible, inmune a los miedos y angustias que consumían a sus padres. Con cada amanecer, Marta y Juan renovaban su esperanza de encontrar una explicación. Consultarían a más especialistas, se sumergirían en investigaciones, harían lo que fuera necesario para comprender aquel misterio. Pero en el fondo de sus almas, sabían que la respuesta no vendría de la racionalidad, sino de algo mucho más profundo e inexplicable. El amor por la familia los mantenía unidos, incluso cuando todo parecía querer separarlos. La fuerza de ese vínculo les impedía sucumbir al miedo, transformando su fragilidad en una valentía silenciosa y determinada. Estaban dispuestos a enfrentar cualquier sombra, cualquier misterio que amenazara la paz de su hogar. Thor continuaba su vigilia implacable, guardián de un secreto que pronto sería revelado. Sus ojos, a veces dóciles, a veces amenazadores, parecían contener la clave para un misterio que superaba los límites de la comprensión humana. La escalada de tensión en la residencia de los Hernández alcanzó niveles insostenibles. El comportamiento de Thor transformó el ambiente doméstico en un campo minado de emociones e incertidumbres. Cada noche se configuraba como un desafío implacable para Marta y Juan, que veían su paz interior siendo progresivamente corroída por el misterio que envolvía al perro y al bebé Pedro. El desgaste emocional empezó a cobrar su precio. Marta perdía noches de sueño, su cuerpo tembloroso y mirada constantemente alerta. Sus nervios, antes sólidos como roca, ahora parecían frágiles hilos de algodón a punto de romperse en cualquier momento. Juan luchaba por mantener la racionalidad, pero su semblante denunciaba el cansancio creciente de intentar encontrar explicaciones lógicas para aquella situación inexplicable. Thor continuaba su ritual nocturno de vigilancia, transformándose de un compañero dócil en una centinela, implacable. Sus gruñidos, antes ocasionales, se volvieron más frecuentes e intensos. El pelaje erizado y los músculos constantemente tensos revelaban una energía defensiva que trascendía la comprensión humana. La rutina familiar se desmoronaba rápidamente. Las comidas se convirtieron en momentos silenciosos, puntuados por miradas preocupadas y conversaciones truncadas. La pareja se comunicaba más a través de gestos y expresiones que con palabras, como si el miedo hubiera asfixiado su capacidad de diálogo. Pedro, curiosamente, permanecía inmune a toda tensión.
Sus ojos grandes y curiosos observaban el ambiente con una serenidad desconcertante. Parecía completamente alheio al torbellino emocional que lo rodeaba, como si poseyera una comprensión más allá de su tierna edad. Las noches se transformaron en una batalla psicológica. Thor se posicionaba estratégicamente cerca de la cuna, sus sentidos agudos captando algo invisible para Marta y Juan. La temperatura del ambiente oscilaba inexplicablemente, creando una atmósfera cargada de energía indescriptible. La pareja intentaba estrategias para aliviar la situación. Consultaron a especialistas, realizaron exámenes veterinarios, buscaron explicaciones científicas, pero cada intento de comprensión chocaba con el comportamiento obstinado de Thor y la extraña tranquilidad de Pedro. El agotamiento los consumía lentamente. Marta comenzó a mostrar signos de agotamiento, sus ojos hundidos denunciando noches sin descanso. Juan luchaba contra el escepticismo y el miedo, dividido entre su racionalidad tradicional y la creciente sensación de que algo sobrenatural los envolvía. Los vecinos empezaron a notar el cambio, comentarios susurrados, miradas de soslayo, una creciente curiosidad mezclada con preocupación. La casa de los Hernández se había transformado en un epicentro de misterio, atrayendo especulaciones y rumores. La energía de la residencia parecía pulsante, cargada de un secreto a punto de ser revelado. Thor continuaba su vigilia implacable, guardián de un enigma que desafiaba toda comprensión humana. Marta y Juan sabían que estaban al borde de un descubrimiento que cambiaría para siempre sus vidas. En la noche más oscura que jamás habían experimentado, Marta sintió un impulso inexplicable de explorar las habitaciones antiguas de la casa. Sus pasos cautelosos la llevaron hasta un rincón olvidado, donde un baúl polvoriento parecía haberla estado esperando durante décadas. Con las manos temblorosas, abrió la tapa y encontró un diario amarillento por el tiempo. Las páginas, frágiles, contenían una narrativa que parecía trascender los límites de la realidad. Escrito con una caligrafía delicada y casi ilegible, las anotaciones revelaban una antigua leyenda familiar sobre espíritus protectores que se manifestaban cuando niños recién nacidos estaban en peligro inminente. El diario perteneció al bisabuelo de Pedro, un hombre conocido por sus historias místicas y conexiones con lo sobrenatural. Cada página revelaba fragmentos de una tradición oral que había sido olvidada por la familia en las últimas generaciones. Allí estaba registrado un conocimiento ancestral sobre una energía protectora que se manifestaba a través de animales, especialmente perros. Conforme Marta leía, su respiración se volvía cada vez más agitada. Los relatos describían situaciones similares a las que estaban viviendo. Perros que gruñían al vacío, alertando contra presencias invisibles que representaban amenazas para los niños. La narrativa hablaba de una especie de guardián espiritual que se conectaba con animales para proteger a los más vulnerables. Las anotaciones mencionaban que esa energía protectora no era algo a temer, sino a comprender. Eran manifestaciones de una fuerza ancestral que trascendía la comprensión humana común, una inteligencia que se comunicaba a través de señales sutiles y comportamientos aparentemente inexplicables. Thor no estaba reaccionando sin motivo. El perro era, en realidad, un canal de esa energía protectora, un mediador entre el mundo físico y una dimensión que pocos podían percibir. Sus gruñidos no eran de amenaza, sino de alerta. Estaba protegiendo a Pedro de algo que los ojos humanos no podían ver. La revelación provocó en Marta una mezcla de escalofrío y comprensión. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro, mientras entendía que el comportamiento de Thor no era un misterio, sino una manifestación de un amor y protección que iba mucho más allá de lo que ella podía imaginar. En ese momento, el diario en sus manos no era solo un documento, sino un puente entre lo conocido y lo desconocido, revelando un secreto familiar que cambiaría para siempre la percepción de esa familia sobre la protección, el amor y los lazos invisibles que nos conectan. Decididos a desentrañar la conexión entre Thor y los misteriosos eventos nocturnos, Marta y Juan se preparaban para una noche decisiva.
La tensión era palpable en la pequeña habitación, donde cada sombra parecía guardar un secreto. Cada silencio llevaba una promesa de revelación. Juan ajustó cuidadosamente la lámpara de noche, creando un ambiente que les permitiera observar cada movimiento de Thor. El perro, inmóvil cerca de la cuna de Pedro, parecía una estatua viva, sus músculos ligeramente tensos, los ojos fijos en un punto invisible del ambiente. Marta organizó discretamente algunos objetos que podrían ayudarlos durante la vigilia: un cuaderno de notas, una linterna y el diario recién descubierto del bisabuelo. Sus movimientos eran calculados, pero su respiración denunciaba la ansiedad interior. Cada segundo parecía arrastrarse con una lentitud angustiante. «Hoy vamos a descubrir la verdad», susurró Juan, su mano entrelazada suavemente con la de Marta. La complicidad entre la pareja era evidente, unidos por el deseo de comprender el inexplicable comportamiento de Thor. Pedro dormía profundamente, ajeno a la tensión que lo rodeaba. Sus pequeños movimientos respiratorios creaban un contraste sorprendente con la atmósfera cargada de la habitación. Thor permanecía inmóvil, pero sus ojos continuaban alerta, alternando entre el bebé y puntos invisibles del ambiente. La noche avanzaba lentamente. Los sonidos externos parecían haber sido completamente silenciados, como si el mundo exterior hubiera sido suspendido solo en ese pequeño espacio. El tic-tac del reloj marcaba cada segundo, con una precisión casi perturbadora. Marta repasaba mentalmente las páginas del diario descubierto, recordando las antiguas historias sobre espíritus protectores. Cada palabra parecía cobrar vida en ese momento, transformando la antigua narrativa en algo vivo y pulsante. Juan, por su parte, se mantenía vigilante, sus sentidos completamente agudos. Thor comenzó a presentar los primeros signos de inquietud. Sus músculos se contrajeron, sutilmente el pelaje de la nuca ligeramente erizado. Un gruñido bajo, casi imperceptible, escapó de su garganta, un sonido que era más una advertencia que una amenaza. Pedro se movió levemente en la cuna, sus ojitos grandes y curiosos abriéndose por un instante. Diferente a lo que se esperaría de un bebé, no había miedo en su mirada. Había algo más, una comprensión silenciosa que iba más allá de la edad. La pareja intercambió una mirada cargada de expectativa. Sabían que estaban a punto de atravesar una barrera entre lo conocido y lo desconocido. Thor continuaba su vigilia implacable, guardián silencioso de un secreto que pronto sería revelado. La noche prometía ser la más larga y transformadora de sus vidas. Cada respiración, cada sombra, cada movimiento parecía llevar el peso de una revelación inminente que cambiaría para siempre la comprensión de esa familia sobre la protección, el amor y los lazos invisibles que nos conectan. En la noche decisiva, la habitación de Pedro se transformó en un escenario de tensión y misterio absoluto. Thor, el pastor alemán, permanecía inmóvil cerca de la cuna, sus músculos tensos como cuerdas a punto de romperse, los ojos fijos en un punto invisible que escapaba a la percepción humana. Marta y Juan observaban cada movimiento del perro, sus respiraciones sincronizadas por la expectativa. El silencio era tan denso que parecía pesar sobre cada objeto del ambiente. Puntualmente a las 3 de la mañana, una energía diferente comenzó a llenar el espacio, algo entre lo físico y lo espiritual, casi palpable. Thor inició un gruñido bajo, un sonido que no era de amenaza, sino de alerta. Su pelaje se erizó sutilmente, creando un halo de protección alrededor de la cuna. Pedro, sorprendentemente, permanecía tranquilo, sus ojos grandes y curiosos contemplando algo que sus padres no podían ver. De repente, una variación térmica inexplicable tomó cuenta de la habitación. El aire se volvió más denso, casi viscoso. Juan sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, mientras Marta sostenía involuntariamente la respiración. Thor aumentó la intensidad del gruñido, transformándolo en un sonido que mezclaba advertencia y protección. Una sombra indefinida comenzó a danzar en las paredes, moviéndose de forma no natural, casi líquida.
No era una sombra común proyectada por la luz, sino algo que parecía tener vida propia. Thor se posicionó completamente frente a la cuna, creando un escudo físico y energético. En ese preciso momento, Marta comprendió. El diario del bisabuelo cobraba vida en sus memorias. Thor no era solo un perro, sino un canal de una energía protectora ancestral. Sus gruñidos no eran de miedo, sino de una comunicación más allá de la comprensión humana. La sombra comenzó a disiparse, como si hubiera sido neutralizada por la presencia absoluta de Thor. El perro, gradualmente, fue relajando su postura, hasta volver a la posición inicial cerca de la cuna. Pedro continuaba durmiendo, absolutamente tranquilo. Juan y Marta intercambiaron una mirada cargada de comprensión mutua. Algo extraordinario había ocurrido. Una protección que trascendía los límites del mundo físico. Un amor tan profundo que se manifestaba a través del instinto de Thor. El misterio no estaba completamente resuelto, pero una cosa era segura. Aquel perro era mucho más que una mascota. Era un guardián, un protector que había elegido a Pedro como su compromiso más sagrado. La noche volvió a su tranquilidad habitual, pero algo había cambiado definitivamente. Thor, con su vigilia silenciosa, había revelado un secreto ancestral de protección que transformaría para siempre la comprensión de esa familia sobre el amor y la conexión. Al amanecer siguiente, la habitación de Pedro se transformó en un escenario de paz sorprendente. Thor, el pastor alemán que en las últimas noches había provocado tanto temor, ahora reposaba tranquilamente al lado de la cuna, su cuerpo relajado y sus ojos demostrando una serenidad casi protectora. Marta y Juan observaban la escena con una mezcla de alivio y perplejidad. El comportamiento del perro había cambiado completamente, como si una energía pesada hubiera sido disipada durante la noche. Pedro dormía profundamente, sus movimientos suaves contrastando con la tensión de las madrugadas anteriores. La atmósfera del ambiente parecía diferente. Las sombras que antes parecían amenazadoras ahora eran solo proyecciones comunes de la luz matutina. Thor ocasionalmente levantaba la cabeza, haciendo una rápida barrida de la habitación, pero sin la inquietud de los días anteriores. El veterinario comportamental, Dr. Raúl, que había visitado a la familia la noche anterior, sería informado de esta transformación radical. Sus teorías sobre los sentidos animales agudos parecían ganar una dimensión aún más misteriosa frente a aquellos acontecimientos. Marta encontró el antiguo diario del bisabuelo sobre la mesa de noche. Sus páginas amarillentas parecían guardar secretos que apenas comenzaban a ser revelados. La leyenda familiar sobre espíritus protectores ganaba nuevos contornos, transformándose de una simple narrativa en una experiencia visceral e inexplicable. Juan se acercó a Thor, extendiendo la mano para acariciar el pelaje del perro. El animal recibió el gesto con docilidad, sin señales de la agresividad que lo caracterizaba en las últimas noches. Sus ojos, antes fijos y tensos, ahora demostraban una tranquilidad protectora. Pedro comenzó a moverse en su cuna, soltando algunos balbuceos típicos de bebé. Thor inmediatamente ajustó su posición, permaneciendo cerca, pero sin la tensión anterior. Era como si un entendimiento silencioso hubiera sido establecido entre el perro y el niño. La familia había pasado por una experiencia que desafiaba toda comprensión lógica. Los gruñidos nocturnos, antes fuente de terror, se revelaron como un mecanismo de protección inexplicable. Thor no era solo un perro, sino un guardián con una conexión que iba más allá del entendimiento humano común. Esa mañana, la casa de los Hernández respiraba un aire de misterio revelado. Las paredes parecían guardar el secreto de una noche transformadora, donde algo más allá de la realidad tangible se había manifestado. Thor ahora era visto no como una fuente de miedo, sino como un protector silencioso. Pedro continuaba durmiendo, absolutamente ajeno al extraordinario evento que había ocurrido. Para el bebé, esa era solo una mañana más tranquila, protegido por el amor incondicional de su familia y por el inexplicable instinto guardián de Thor. La revelación de aquella noche
cambiaría para siempre la comprensión de Marta y Juan sobre la protección, el amor y los lazos invisibles que nos conectan. Thor no era solo una mascota, sino un guardián que había elegido a su familia con una dedicación que trascendía explicaciones racionales. La transformación del ambiente y de los personajes brotó como un amanecer de revelaciones inesperadas. La casa de los Hernández respiraba una paz renovada, completamente diferente de la atmósfera sombría que había dominado las últimas semanas. Thor, el pastor alemán que antes provocaba miedo y ansiedad, ahora reposaba serenamente cerca de la cuna de Pedro, su presencia transmitiendo una protección silenciosa y profunda. La habitación, antes un territorio de misterio y tensión, se había convertido en un santuario de tranquilidad. Las sombras que antes danzaban amenazadoramente por las paredes parecían haber sido disipadas por la luz de una comprensión más profunda. Thor se mantenía vigilante, pero sin la angustia que lo caracterizaba anteriormente, sus ojos alternando entre Pedro y el ambiente con una calma casi sagrada. Marta y Juan observaban la escena con una mezcla de alivio y reverencia. Las noches de terror habían dado paso a una comprensión que trascendía la lógica común. El diario del bisabuelo, descubierto en momentos cruciales, ya no era solo un documento polvoriento, sino un testimonio vivo de una tradición familiar de protección espiritual. La transformación no se limitaba solo al ambiente físico. Cada miembro de la familia parecía haber sido tocado por una energía renovadora. Pedro continuaba su sueño tranquilo, completamente ajeno al extraordinario evento que lo rodeaba. Para el bebé, esa era solo una mañana más de seguridad y acogida. Thor se había revelado mucho más que una simple mascota. Era un guardián, un canal de una energía protectora que iba más allá de la comprensión humana. Sus gruñidos nocturnos, antes interpretados como amenazas, ahora eran comprendidos como una comunicación sublime de protección. La familia Hernández había atravesado una experiencia que modificaría para siempre su percepción sobre el amor, la protección y los lazos invisibles que nos conectan. El misterio que los envolvía no estaba completamente desvelado, pero una certeza se había establecido. Existe una fuerza que protege a los más vulnerables, a menudo manifestándose de maneras que desafían nuestra comprensión limitada. Los sonidos de la casa habían cambiado. El crujir del piso, antes cargado de tensión, ahora parecía murmurar historias de protección. Thor ocasionalmente levantaba la cabeza, haciendo una rápida barrida del ambiente, ya no con la inquietud de los días anteriores, sino con una vigilancia serena y confiada. La leyenda familiar sobre espíritus protectores, antes una narrativa abstracta, se había transformado en una experiencia visceral y profundamente personal. Marta sentía que el diario del bisabuelo ya no era solo un documento, sino un registro de una conexión ancestral que ahora latía viva en su propia familia. Juan se acercó a Thor, extendiendo la mano en un gesto de reconocimiento y gratitud. El perro recibía el cariño con una docilidad que contrastaba completamente con su postura de las noches anteriores. Sus ojos, antes fijos y tensos, ahora transmitían una paz que parecía emanar de una comprensión más profunda. La casa de los Hernández se había transformado. Ya no era solo un hogar, sino un santuario de amor, protección y misterios sutiles. Thor, Pedro, Marta y Juan habían sido unidos por una experiencia que los había transformado para siempre, revelando que existen formas de protección que van mucho más allá de lo que los ojos pueden ver o la razón puede explicar. La conclusión del extraordinario episodio que envolvió a Thor, Pedro y la familia Hernández trascendía cualquier explicación racional. Lo que antes parecía un misterio aterrador se había revelado como una profunda manifestación de amor y protección. Una conexión que superaba los límites de lo comprensible. En las semanas siguientes, la familia experimentó una transformación silenciosa. Thor continuaba su papel de guardián, pero ahora sin la tensión angustiante que marcó los primeros momentos. Sus miradas hacia Pedro ya no provocaban miedo, sino que transmitían una paz casi sagrada, como si un pacto ancestral hubiera sido sellado. El diario del bisabuelo
antes solo un objeto polvoriento, se convirtió en un testimonio vivo de una tradición familiar de protección espiritual. Cada página parecía respirar historias de conexiones invisibles, revelando que no siempre lo inexplicable debe ser temido. A veces, simplemente debe ser comprendido. Marta y Juan percibieron que la experiencia los había transformado profundamente. Ya no eran los mismos padres asustados de las primeras noches. Habían aprendido a confiar en formas de protección que trascendían la lógica común, a creer en lazos que van mucho más allá de lo físico. Pedro crecía sano y feliz, completamente ajeno al extraordinario evento que lo rodeaba. Para el bebé, Thor era simplemente su protector, su compañero más cercano. La inocencia del niño contrastaba con la profundidad del misterio que los envolvía. La revelación final era simple, pero poderosa. Existen formas de amor y protección que no pueden ser explicadas, solo sentidas. Thor no era solo un perro, sino un canal de una energía protectora ancestral, un guardián elegido para defender a los más vulnerables. Para los Hernández, la historia se transformó en un llamado silencioso para que otras familias estuvieran atentas a las señales sutiles que la vida ocasionalmente presenta. Una invitación a mirar más allá de lo obvio, para comprender que no todo puede ser explicado por la razón. El misterio de los gruñidos nocturnos se disipó, dejando atrás una lección profunda. El verdadero amor no conoce barreras, ni siquiera las que separan el mundo físico del espiritual. Thor había demostrado que la protección puede manifestarse en las formas más inesperadas. Basta que estemos abiertos para percibirla. La familia invitaba, silenciosamente, a todos los que conocían su historia a reflexionar sobre las conexiones invisibles que nos rodean, que prestaran atención a las señales, a los instintos, a aquello que va más allá de lo comprensible, porque a veces el mayor acto de amor puede venir de donde menos lo esperamos. Y así, en el pequeño hogar de los Hernández, Thor continuaba su vigilia silenciosa, guardián de un secreto que transformaría para siempre la comprensión de esa familia sobre la protección, el amor y los lazos inexplicables que nos conectan.